Bueno, sí. Bien, amados hermanos en el Señor, vamos a estar de pie. Espero en el Señor, mi amado hermano, que todavía no estés cansado. Gózate en el Señor, ¿verdad? Hemos llegado a la parte central. Todo es importante en el orden de culto, todo es importante. Pero hemos llegado al momento donde quiero que te olvides de todo lo que está a tu alrededor. Es el momento que debemos de tener para escuchar la voz de Dios. Así que sí, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta última noche, Señor, de evangelismo en este lugar, pero no por siempre, sino solamente por hoy. Pero puede ser la última noche de alguien que esté aquí. Te ruego, Dios bendito, que tu palabra entre a la mente, entre al corazón, Señor, entre a la vida. Quebranta ese corazón endurecido. Quebranta, Señor, ese cuerpo. Te ruego, Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo, toda la gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios, libro profético de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún, dice la Biblia, podía mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, dice la Biblia, desatar sus 7 sellos. Palabra del Señor. Año 1989. Año 1989, la Unión Soviética. 2 revistas conocidas en Rusia, Amina Sastia y el diario Hetelen Sounen, publicaron una noticia tremenda. Se estaba llevando a efecto un proyecto magnífico en Rusia. Un grupo de científicos se habían unido porque querían llevar a efecto un proyecto. Este proyecto consistía en perforar la tierra. El propósito era llegar hasta la corteza terrestre, hasta el manto terrestre, y descubrir nuevos minerales en la tierra. El hombre quería llegar a conocer las profundidades de la tierra. Y este grupo de científicos, una gran inversión del gobierno de Rusia, encabezados por aquel doctor conocido con el nombre del doctor Asakov. Él estaba interesado en este proyecto. Se había invertido gran cantidad de dinero en este proyecto. Habían llegado a lo más profundo. Bueno, dice la información que existe acerca de este proyecto, que llegaron a los 14,4 kilómetros de profundidad. La perforación más profunda que había o que existe en la tierra, porque es algo verídico. 14,4 kilómetros de profundidades. Y dice el doctor Sarkov que todo estaba fluyendo bien.
Todo era interesante, pero llegó el momento que cuando llegaron a esa profundidad, las máquinas que estaban utilizando para perforar la tierra empezaron a descompensarse. Empezaron a tener reacciones que no eran normales. Los equipos empezaron a apagarse. Las máquinas empezaron a dejar de funcionar. Se empezó a sentir una vibra grande en ese lugar que no encontraban una respuesta. Dice el doctor Zarkov que las personas que estaban trabajando en ese lugar empezaron a sentir un gran temor. Un gran ruido se empezó a escuchar en ese momento. Habían llegado a parte de la corteza terrestre. Se había fracturado parte de la corteza terrestre y después de los 14,4 kilómetros de profundidad se había hecho un gran sismo. Menciona el médico que después de suceder esto, apagaron todos los equipos, apagaron todas las máquinas, y en ese momento, en medio del silencio, se empezó a escuchar un sonido aterrador. Todos los trabajadores y los científicos se empezaron a quedar conmocionados. En ese momento buscaron el mejor equipo sensitivo, micrófonos ultra sensitivos, y empezaron a descender por aquel cráter que se había formado después de los 14,4 kilómetros de profundidad. Micrófonos especiales resistentes al calor. La temperatura que habían llegado a ese nivel era de aproximadamente 1000 grados Fahrenheit, insoportable para el ser humano. Cuando el doctor Zarkov empezó a escuchar, antes que el micrófono se derritiera por el mucho calor, grabó un sonido de 17 segundos. Ellos estaban asombrados, conmocionados por lo que estaban escuchando. Durante esos 17 segundos que el micrófono captó, el sonido que se escuchó en ese momento era aterrador. Llantos, quejidos, voces humanas lamentándose, voces agudas que se reían, que se burlaban, que se deleitaban en el dolor. Dice el doctor Zarkov que se escuchaba una infinidad de voces, más de 1000 voces, muchísimas voces, en medio de un lugar en un lugar aterrador. En ese momento los científicos abandonan el lugar y deciden terminar el proyecto. En una entrevista que se le hizo al doctor Zarkov en una de las grandes revistas allá en Rusia, el doctor dice: yo no soy cristiano, yo no creo en el cielo ni creo en el infierno, pero lo que está debajo de la tierra es aterrador. Lo que sí puedo decirle como científico es que el infierno existe. Desde ese día el doctor Zarkov no se supo nada de él, ni de los grandes investigadores. Años después salió una nota que todo eso era falso. El hombre tratando de encubrir una gran realidad. Y esto quiero decirte que es verídico. Usted puede buscar la información en internet. Usted puede buscar la información en las redes sociales y vas a encontrar esta información. Yo no sé si el infierno está en el centro de la tierra. Podría estar en el centro de la tierra, podría estar en otro lugar. Lo que sí sé es que el infierno existe. El infierno es un lugar aterrador, es un lugar horrendo, que no fue creado para usted, que no fue creado para el hombre. El infierno es un lugar aterrador, donde las almas que han llegado a ese lugar desearían estar esta noche en esta campaña. Desearían escuchar la palabra de Dios y venir a los pies de Cristo Jesús, pero ya no pueden. Hoy están siendo atormentadas por los demonios que se deleitan en el sufrimiento de las almas, que se deleitan viendo las almas sufrir. Allí hay niños, allí hay adolescentes, allí hay gente adulta, allí hay ancianos,
allí hay mujeres, allí hay todo tipo de seres humanos, almas que desearían escuchar la poderosa palabra de Dios. Y con esta información yo quiero que nos vayamos al libro profético de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 en adelante. El libro de las revelaciones, un libro bastante complejo, un libro bastante difícil de entender, un libro bastante complicado de analizar, pero que Dios a través de su Espíritu Santo nos está hablando. Dice la palabra del Señor que un cierto hombre, un apóstol, un siervo del Señor, fue llevado a la isla de Patmos. Juan había sido llevado a Patmos por causa del Evangelio. Un hombre que había recibido el poder del Espíritu Santo. Un hombre que no le temía predicar el Evangelio. Un hombre que no le temía hablar de Cristo a la gente que había recibido el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y que hablaba de Cristo, y que la gente se arrepentía, y que la gente conocía el amor de Dios, y que la multitud venía delante de la presencia del Señor. Pero ese hombre había sido esclavo del ejército y había sido llevado a la isla de Patmos, una isla lejana. El diablo buscando la forma de entorpecer la obra de Dios. El diablo buscando la forma de que la gente no escuche el mensaje de Dios. Y se fue y llevaron a Juan a la isla de Patmos. Allí estaba el apóstol, allí estaba el siervo de Dios, allí estaba el que Dios había usado con poder en esa isla, apartado de la sociedad, encerrado, pero Dios tenía un propósito. Dice la palabra del Señor: yo, apóstol del Señor, fui trasladado en el Espíritu. Dios le da una revelación a este apóstol, una revelación poderosa para el mundo entero, para las iglesias, para la humanidad, para que entendamos lo que está sucediendo, lo que ha de suceder y lo que ha sucedido en el mundo. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, y el ángel dijo, y vi a un ángel fuerte que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice: y yo, apóstol de Jesús, yo, siervo de Dios, dice, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, dice, ni de mirarlo. Allí estaba el apóstol, allí estaba el siervo del Señor, que había sido llevado en el Espíritu a la misma presencia de Dios. Y Dios le revela los acontecimientos que han de suceder, los acontecimientos que están sucediendo y los acontecimientos que han sucedido. Y dice el apóstol: y yo miré, y el ángel me dijo: ¿quién es digno de abrir los sellos? Esos sellos representan cada etapa de la vida de la humanidad, cada proceso en la vida del hombre, cada tiempo en la vida del ser humano. Y dice: ¿quién es digno? Y yo, dice, mire, no había nadie. No había nadie, dice, que fuera digno. No había ningún ser humano, no había ningún hombre que pudiese abrir los sellos. El hombre, por causa del pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, desde el momento que Adán y Eva rompen ese pacto con Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había escapatoria alguna, no había ninguna esperanza, ni para usted ni para mí. Nuestro único fin, amado amigo y hermano, era la condenación eterna. Era ser llevado al infierno, era ser llevado al tormento, donde los demonios hoy se están gozando en el lamento, en el dolor de las almas. Y no había alguno. Pero dice aquel apóstol, dice, entonces el ángel me dijo, dice,
uno de los ancianos me dijo, dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Redentor del mundo, ese Jesucristo que vino a la tierra, ese hombre que vino, que habló, que proclamaba, pero que también fue llevado a aquel madero y que fue derramado su sangre bendita y que fue escupido y que fue abofeteado y que fue insultado. Ese Jesucristo es el Cordero de Dios. Ese es el Redentor del mundo, el único que podía venir y abrir los sellos, el único que no tenía pecado, no tiene pecado, el único que podía abogar por usted y por mí, el único que nos podía libertar del infierno, se llama Cristo Jesús. Y allí comienza el proceso, dice la palabra del Señor. Versículo 1 dice, capítulo 6, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y dice, y yo como apóstol, como hijo de Dios, miré, y he aquí en ese momento Dios me permite ver, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y el Cordero abrió este sello, uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes, que no es más que la representación divina del poder de Dios. Dios mismo le manifiesta a Juan lo que había de acontecer, lo que ha de acontecer en este mundo. Y dice, y yo miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, dice, tenía un arco. ¿Qué es lo que el apóstol estaba mirando? ¿Qué es lo que este hombre estaba mirando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ese caballo blanco representa ciertamente pureza, representa ciertamente limpieza, santidad, perfección. Y dice, y el que lo montaba tenía un arco, pero también le había sido dada una corona. Y este que lo montaba salió venciendo, dice, y salió para vencer. Mencionan que se podía tratar de Jesús el Mesías como libertador, Jesús el Redentor del mundo, en medio de un mundo contaminado de pecado, en medio de una sociedad aferrada al pecado. Necesitábamos un Redentor, necesitábamos de un Salvador, necesitábamos de un jinete, necesitábamos de un valiente, de un militar con un arco para vencer el pecado, para vencer la destrucción. Pero algunos comentaristas también mencionan que podía tratarse del anticristo, el tiempo donde el anticristo vendría a la tierra, donde se predicaría un evangelio barato disfrazado de santidad, donde se predicaría un evangelio motivacional, de prosperidad, de sanidad, donde el mundo caería rendido a los pies del anticristo. Realmente lo que estamos viviendo en este tiempo, algo bastante allegado a lo que el apóstol estaba mirando. Estamos viviendo un tiempo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Un tiempo donde el hombre, donde la mujer, donde la sociedad le da la espalda a las cosas buenas, le da la espalda al Redentor del mundo y se va en pos de los deleites del mundo. Para la gente vivir la vida es algo agradable. No tiene nada de malo que yo me goce en el mundo. No tiene nada de malo que yo me tome mis cervezas, que yo me vaya al baile, que yo me fume mi cigarro. No tiene nada de malo, porque el diablo te ha hecho creer, el anticristo te ha hecho creer que lo malo puede ser bueno. Pero también el libertador del mundo, Jesús el Cristo, viendo a un mundo desterrado por el pecado, como jinete valiente,
viene a la tierra, se hace humano, se humana como hombre, nace a través de una mujer, concebido por el Espíritu Santo para darnos esperanza. A un mundo sin esperanza, a una familia sin esperanza, a una sociedad sin esperanza, viene el libertador del mundo. Por eso dice la palabra del Señor, dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. El diablo había creído que había vencido cuando Adán y Eva habían caído en pecado. El diablo creía que había vencido cuando tu hogar, tu familia está siendo destruido. Cuando usted se va en pos del mundo, cuando usted no quiere nada con el Señor, cuando usted no quiere nada con la Biblia, cuando usted se deleita en el mundo, el diablo cree que ha vencido. El diablo se goza porque ha venido para hurtar, ha venido para robar, ha venido para destruir. Y lo que el apóstol estaba mirando ciertamente era la representación de algo santo, pero también de algo bastante peligroso. Y dice la palabra del Señor que después de esto, cuando abrió el segundo sello, cuando el Cordero abrió el segundo sello, el Cordero es Jesús el Cristo, el libertador del mundo, oía el segundo ser viviente, dice Juan. Y ese ser viviente, recuerden que era la divinidad, es la divinidad de Dios, que decía, ven y ven, ven y mira. Y salió, dice, otro caballo, pero este caballo, hermanos, era un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio, dice la Biblia, una gran espada. Ya no era un caballo blanco. Ahora este caballo que el apóstol estaba mirando, que estaba representando el tiempo que viene en el mundo, en la tierra, un caballo bermejo, un caballo que representa el color rojo. Y ese caballo de color rojo representa sangre, representa destrucción, representa mortandad de la tierra, representa la ausencia de paz para que el mundo empiece a matarse entre sí. Es un tiempo complicado. Este caballo bermejo representa lo que hoy estamos viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. La gente no tiene temor de Dios y muchos van y le quitan la vida a alguien sin remordimiento. La gente ha perdido ese temor hacia Dios. En la familia, en los hogares, los esposos maltratando a las esposas, golpeando a las esposas, golpeando a los hijos. Un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo de mortandad, un tiempo de destrucción, un tiempo de odio, un tiempo de corrupción. El hombre se ha apartado del camino. El hombre se ha apartado del verdadero camino y ahora el hombre está viviendo un tiempo de mortandad. El odio hacia el prójimo, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. Hemos escuchado de hijos que le quitan la vida a papá o a mamá, hijos que se rebelan en contra de los padres, hijos que se han atrevido a maldecir a sus padres. Hemos visto cómo la gente está muriendo hoy en día y la gente ha perdido este temor hacia Dios. Lo que el apóstol estaba mirando, ha entrado el pecado en el corazón del hombre. Ha entrado el pecado en el corazón del hombre, que ahora lo que hay es odio. Ahora lo que hay es rencor. Ahora lo que hay es envidia. Ahora lo que hay es maledicencia. Y el hombre ataca al hombre sin temor alguno. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, les entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Estamos viviendo un tiempo muy complicado,
donde los demonios entran a los hogares, a las familias, al corazón del hombre. El diablo está trabajando astutamente a través de las películas de terror, a través de las músicas que vemos en el ambiente secular. Y los demonios están entrando en los hogares para que los jóvenes se quiten la vida, para que usted escuche voces y te diga: quítate la vida, ahórcate, mátate, tu vida no tiene sentido. Esos demonios que fueron expulsados de un lugar santo por haberse atrevido a ofender la divinidad de Dios. Pero dice la Biblia que hay ángeles que no alcanzaron ni esa oportunidad de estar en la tierra, sino que están siendo o fueron preparados, dice, para el día del juicio. No alcanzaron ni el perdón de Dios. Pero hay demonios que están en la tierra, que están destruyendo tu familia, que te están metiendo la pornografía, que te están metiendo la droga, que te están metiendo la prostitución, y tú estás siendo esclavo de lo que el diablo está trabajando en este mundo. Tal vez eres parte de una iglesia, pero tienes un grandísimo problema. Ese caballo bermejo sangriento no es más que la representación de la agresividad de... Usted puede estar en la iglesia y estar siendo esclavo de los mismos demonios. Cuando el enemigo entra en tu corazón, tú vienes a la iglesia, quieres adorar a Dios, quieres servir a Dios, pero tu mente está en el pecado, tu corazón está en el pecado. Eres esclavo de los malos espíritus, eres esclavo de los malos pensamientos, eres esclavo de la maldad, y el diablo te tiene aferrado, el diablo te tiene atrapado. Por eso dice la palabra del Señor que este caballo bermejo es sangre, destrucción, guerras en diferentes partes del mundo, naciones contra naciones, conflictos en los hogares, pecados de muerte, el hombre con un corazón de piedra endurecido hacia la palabra de Dios. Es el tiempo crítico de la humanidad. Es el tiempo donde la humanidad se ha separado de la divinidad de Dios. El diablo está trabajando astutamente, haciéndote creer que con el simple hecho de que tú te sepas la Biblia es suficiente. Pero por dentro eres esclavo del pecado. Por dentro estás viviendo una vida de fornicación, una vida de adulterio, una vida de pecaminosidad que te está destruyendo. Pero dice la palabra del Señor, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven, ven y mira. Y miré, y aquí dice, miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes, dice, el aceite ni el vino. Algo tremendo sobre la tierra. Este caballo que estaba viendo, dice, era un caballo negro, completa oscuridad, completa tiniebla. El pecado ha aferrado el corazón del hombre, y hay mucha gente que sin darse cuenta son esclavos del pecado. Hoy más que nunca se promueve el ocultismo. Usted compra un par de zapatos y trae un símbolo diabólico. Usted compra una ropa y trae símbolos diabólicos. Y muchas veces andas en tu casa con ese tipo de ropa. Vienes a la iglesia con ese tipo de ropa y quieres adorar al Señor y no puedes. Quieres glorificar a Dios y no puedes, porque el diablo te tiene atado sin saberlo. Un tiempo difícil, dice, a este caballo negro, dice, que montaba tenía una balanza en la mano. Un tiempo para pesar al creyente, un tiempo para pesar a la humanidad, un tiempo donde los verdaderos adoradores, dice la Biblia, adorarán en espíritu y en verdad. Un tiempo donde el ser humano tendrá que ser pesado en balanza, donde tendrás que ser pesado en balanza si realmente tu vida está entregada al Señor.
si realmente tú le sirves a Dios, si realmente tú glorificas a Dios, o solamente te estás engañando en la vida que tú llevas. O solamente estás creyendo que con el hecho de ir al templo, de ofrendar, de diezmar es suficiente, pero todavía en tu corazón hay odio, todavía en tu corazón hay pecado. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está lleno de malos espíritus, porque tu corazón está lleno de malos pensamientos, porque tu corazón está llena de malas palabras, y todo eso está afectando tu vida. Llegará el momento donde tendremos que ser probados, donde tendremos que decir si somos cristianos o no somos cristianos. Llegará el momento, será una ley decir si eres cristiano, no eres cristiano, tendrás que comprar o no podrás comprar. Hay diferentes lugares en nuestro país donde está prohibido el evangelio, donde no se puede hablar de Cristo, donde hablar de Cristo es sinónimo de muerte, donde proclamar el evangelio es sinónimo de muerte. Pero hoy tenemos la bendición, tenemos la libertad de decir que Cristo te ama, que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para darte vida y vida en abundancia. Pero llegará el tiempo en el que serás pesado, llegará el tiempo donde tu fe realmente dirá lo que tú eres, si realmente valió la pena ser un líder en la iglesia, si realmente valió la pena tener un ministerio en la iglesia, o solamente era pura falacia en tu vida. Este apóstol, dice la Biblia, mira ese caballo negro con una, dice, balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Vendrá el momento donde la comida escaseará. Vendrá el momento donde el alimento escaseará en el mundo, donde para comprar tendremos que dar testimonio que no eres cristiano, donde el cristiano tendrá que ser perseguido, donde el cristiano tendrá que ser muerto por causa del evangelio. Pero dice la palabra del Señor: pero aquellos, dice, al aceite y al vino, dice, no los dañes. Esos son los verdaderos cristianos. Esos son los que no les ha importado venir a los pies de Cristo. Eso es derramar sus lágrimas y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no tengo pena de servirte, Señor. Yo no tengo vergüenza de decirle que tú eres mi Salvador. No importa que me cueste la vida, Señor. Yo sé que mi futuro está en las mansiones eternas. Yo sé que mi futuro está en un lugar glorioso. Por eso el Señor dice: a esos no los toques. Esos están protegidos por la mano poderosa de Dios. Pero entonces dice la palabra del Señor que vendrán esos tiempos difíciles, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero vean lo que sigue diciendo: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Todavía no se termina, todavía no se acaba lo que va a venir en el mundo. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo, hermanos, indica la muerte del ser humano, indica la muerte del hombre, indica el tiempo donde la humanidad estará muriendo en pecado y serán llevados a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento, donde las almas están muriendo por causa del pecado. Es lamentable ir a los hospitales, es lamentable ver el número de jóvenes que mueren por accidentes de motos. Es lamentable ver el número de jóvenes que mueren ahorcados. Me ha tocado ver gente ahorcados en las puertas de su casa. Me ha tocado ver jóvenes y gente grande que por un desamor toman un veneno y se quitan la vida pensando que con eso solucionan todo. Ese caballo amarillo representa ese color de palidez, falta de vida.
muerte, condenación. El mundo está muriendo en pecado. El diablo te ha hecho creer que tú no necesitas de Dios, que tú lo que necesitas es divertirte en el mundo y gozar la vida. El diablo te ha hecho creer que tú no necesitas venir a los pies de Cristo porque ya eres creyente, porque ya hiciste un compromiso con el Señor, pero últimamente has descuidado tu vida espiritual y el diablo está atacando tu vida. Ya no lees la Biblia, ya no oras, ya dejaste de congregarte, ya dejaste de glorificar el nombre del Señor porque ha entrado el desánimo, porque ha entrado el pecado en ti, porque el diablo ha tomado el control en tu vida y te ha hecho creer que esa vanidad, esa vanagloria no necesita de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, entonces dice Mateo 24, 6 al 8, y oiremos de las guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, sí, y el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. La gente se está muriendo, nuestros hijos se están muriendo, nuestra familia se está muriendo, pero se están muriendo sin Cristo. Y lo más lamentable, amados hermanos y amigos, es que ya no los volveremos a ver, a no ser que tú vayas también al infierno. Pero la condición en la que tú lo verás será una condición terrorífica, una condición desagradable, una condición de sufrimiento. Por eso es necesario que el mundo escuche la voz de Dios. Por eso es necesario que usted escuche la palabra de Dios hablando a tu corazón. Pero dice la palabra del Señor, y cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señora, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, dice, como ellos. Cuando Juan mira el quinto sello, dice la palabra del Señor que vio en el altar las almas de los que habían sido muertos. Aquellos hombres, aquellas mujeres que a pesar de la burla, que a pesar del maltrato, aquellos mártires que por causa del Evangelio fueron y proclamaron la palabra del Señor, aquellos valientes que no tuvieron miedo a desechar el pecado que había en ellos, ahora están en un lugar santo. Y dice la palabra del Señor que se le dio vestiduras blancas, y allí están nuestros antepasados. Allí están los grandes hombres, los grandes líderes, aquellos que proclamaban el Evangelio, aquellos que no le tuvieron miedo a decir que Cristo vive, aquellos que le hablaron del Evangelio a sus hijos y que murieron con Cristo por la eternidad. Aquellos que un día tuvieron que llorar, aquellos que algún día tuvieron que ser amenazados, aquellos que murieron por causa del Evangelio, quemados, descuartizados, triturados en máquinas por causa de la palabra del Señor. Y estas almas, dice la palabra del Señor, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, hará justicia? En medio de este mundo tan pecador, en medio de este mundo tan lleno de maldad, ¿hasta cuándo, Señor? Necesitamos que tu venida sea pronta. Necesitamos entrar en el lugar eterno, gozar de la eternidad contigo, Señor. Y dice la palabra del Señor que lo que escucha Juan, dice en ese momento, dice, entonces le dijo, dice, todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquito más. Hay mucha gente que todavía necesita conocer a Cristo.
La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, que Dios no retarda esa promesa de venir por segunda vez. Pero ¿sabe por qué Dios no ha venido hasta ahora? Porque todavía hay iglesias repletas que necesitan conocer a Cristo. Todavía hay gente allá afuera que son esclavos del pecado. Todavía hay gente que está sufriendo en el pecado y necesitan conocer de Cristo. Todavía hay gente que necesita que le llevemos el evangelio, que le hablemos del amor de Dios, que no estemos sentados en una iglesia esperando que el tiempo pase cuando nuestros hijos están muriendo en pecado, cuando nuestros hijos están allá en el mundo, perdidos en la maldad, en el alcohol, en la droga, mientras nosotros estamos en la iglesia. Le dice el Señor todavía, esperen un momento. Necesitamos que el resto de sus hermanos, el resto de mis hijos sean completados. Necesitamos que se proclame el evangelio. Necesitamos que la gente se arrepienta, que la gente reconozca que hay un Dios poderoso. Necesitamos que la gente se humille, que ese corazón endurecido, ese corazón entorpecido sea quebrantado. Es tan grande la necesidad del mundo, hermanos. Es tan grande la necesidad hoy de predicar el evangelio, que muchas veces creemos que las campañas evangelísticas solamente son para los nuevos. A veces creemos que las campañas son solamente para aquellos que están allá en el mundo, cuando la iglesia también necesita ser reevangelizada. Cuando la iglesia necesita recordar que se hizo un pacto con Dios, que le prometimos al Señor serle hasta la muerte, que le dijimos al Señor, aquí estamos, que un día pusimos la mano sobre la Biblia y le dijimos al Señor, te voy a ser fiel. Pero hemos ofendido al Señor, hemos pecado contra Dios, no hemos hecho bien las cosas. Entonces dice la palabra del Señor, pero cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, algo tremendo. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, que es lo que estaba mirando el apóstol. Cuando se abre el sexto sello, el término de la humanidad, el gran día del juicio, el gran día terminal de la humanidad sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor que en ese día todo ojo le verá. Cuando el Señor venga por segunda vez, después de haberse predicado el evangelio, después de haberse proclamado el evangelio, habremos llegado al término de la humanidad. Ya no habrá más tiempo, ya no habrá más campaña, ya no habrá más cultos evangelísticos, ya no habrá lugares de adoración, ya no más. Ya no habrá quien te predique ni quien te diga pórtate bien, hazle caso a papá, mamá, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo. Ya no habrá quien te diga eso, porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, veremos al Hijo de Dios descender en las nubes con poder y con gran gloria. Eso va a ser tremendo, hermanos. Ni los rayos que escuchamos, ni los truenos que escuchamos cuando llueve fuerte se compararán con ese día. Un día tremendo que todo ojo le verá. No habrá ningún ciego sobre la tierra que no vea la segunda venida del Señor. Pero dice la palabra del Señor también que el sol, dice, el cielo del cielo cayó, de las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el sol se puso negro y la luna se volvió toda como sangre. En ese momento veremos la gloria de Dios, y la gente buscará quien le hable del evangelio, e irán a los templos, pero no habrá quienes predique, y la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos, y habrá angustia, dice la Biblia, como nunca ha existido sobre la tierra. Y te vas a acordar y vas a decir, ¿por qué no le di mi tiempo a Dios? ¿Por qué no escuché lo que me dijeron en el mensaje? Porque siempre traté de tener la razón
y no me humillé delante de Dios? Porque siempre quise decir que para Dios no había tiempo. Llegaremos al día final, llegaremos a ese momento crucial donde ya no se predicará la palabra, donde ya no se proclamará el evangelio. Entonces dice la palabra del Señor, cuando abrió el séptimo sello, dice la palabra del Señor que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todo había llegado al final. Ya escuchamos lo que estamos viviendo en el mundo. Ese caballo bermejo, ese caballo amarillo, ese caballo negro, son los tiempos que estamos viviendo. Pero el séptimo sello nos habla del término de todo. Y dice la palabra del Señor que hubo un gran silencio en el cielo, como por media hora. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos, dice, y un gran terremoto. Después de que veamos al Hijo de Dios venir en las nubes por segunda vez, dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un privilegio. Ojalá y seamos parte de esos muertos. Ojalá y seamos parte de los que resucitemos en ese día, porque dice la Biblia que resucitaremos. Si es que ya estamos muertos, resucitaremos en gloria y seremos levantados con el Señor para ir por la eternidad al lugar santo. Pero los que habremos quedado, los que habremos llorado, los que habremos derramado nuestra lágrima, los que no habremos tenido nunca miedo al evangelio del Señor, dice que los que habremos quedado seremos transformados. Ya no habrá en nuestro cuerpo maldición, ya no habrá pecado en nosotros, seremos santificados para ser levantados con el Señor en las alturas. Pero aquellos que habrán quedado, aquellos que nunca tuvieron tiempo para Dios, aquellos que pensaron que adorar a Dios era solamente profesar una religión, dice, resucitarán si estarán muertos, pero resucitarán, dice, en maldición. Si murieron ahorcados, ahorcados resucitarán. Si murieron descuartizados, descuartizados resucitarán. Y allí será el inicio de dolor, porque resucitarán en maldición, resucitarán en dolor, pero ya no habrá nada que hacer. Y los que habrán quedado buscarán la muerte, y los que habrán quedado buscarán quienes prediquen el evangelio, pero ya no habrá. Por eso es que hoy se predica el evangelio. Por eso es que el Señor te llama en esta noche. Por eso es que Jesucristo, el Cordero, abrió los 7 sellos. El único digno de abrir los sellos Jesús, se llama Cristo Jesús. El único que vino a la tierra y entregó su cuerpo en sacrificio vivo para que usted y yo tengamos entrada en el cielo, se llama Cristo Jesús. Y después de todo esto seremos llevados al gran trono blanco, y allí estaremos todos, dice. Allí estará papá, allí estará mamá, allí estarán tus hijos, allí estarán tus amigos, tus enemigos, delante del gran trono del Señor, que allí estaremos todos. Pero muchos estaremos a la derecha del Señor, y el Señor nos dirá a nosotros, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Venid benditos de mi Padre, dice, y heredad del reino de los cielos. Qué hermoso va a ser, hermanos. Qué bonito va a ser estar en ese lugar. Por eso dice la Biblia que fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos glorificados. Ese día seremos glorificados cuando el Señor nos dé un lugar especial, que sin merecerlo el Señor nos dará ese lugar. Pero qué lamentable para los que estén a la izquierda, cuando el Señor le diga, tuve hambre y nunca me diste de comer. Había quienes predicaran el evangelio, nunca tuviste tiempo para ir a la iglesia, nunca tuviste tiempo para hablarle de Cristo al mundo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber.
Por tanto, dice, malditos al fuego eterno. Y habrá angustia, y serán lanzados en el lago de fuego. Por eso Dios nos está hablando. Por eso Jesucristo se atrevió a venir a la tierra. Necesitamos entender que lo que Juan estaba mirando, hermanos, es el proceso de la tierra. Es el tiempo de la humanidad. Y este tiempo llegará a su fin. Necesitamos que